¿Cómo detectar a una persona malagradecida? Hola, bienvenidos a mi canal. Esta es la historia de Clara y su amiga Sonia. Clara siempre había sido una persona generosa y atenta. Le gustaba ayudar a los demás y siempre estaba dispuesta a brindar su apoyo, especialmente a su amiga Sonia. Desde que se conocieron, Clara había estado ahí para Sonia en innumerables ocasiones, la ayudó a mudarse, le prestó dinero cuando lo necesitó y la apoyó emocionalmente durante momentos difíciles. Sin embargo, con el tiempo, Clara empezó a notar ciertas cosas que la inquietaban sobre Sonia. Falta de reconocimiento. Después de pasar horas ayudando a Sonia a reorganizar su apartamento, Clara no recibió ni un simple gracias. Sonia actuaba como si el esfuerzo de Clara fuera algo esperado, una rutina. Expectativas altas. Sonia empezó a esperar que Clara estuviera siempre disponible para ella, sin importar la hora o las circunstancias. Una noche, cuando Clara tenía una emergencia familiar, Sonia se enojó porque Clara no pudo acompañarla a una fiesta. Sonia no consideraba que Clara también tenía sus propias necesidades y límites. Críticas constantes. Cuando Clara cocinaba para Sonia, en lugar de mostrar aprecio, Sonia solía criticar los platos. Está bien, pero podría haber estado mejor con un poco más de sal, decía, sin considerar el tiempo y esfuerzo que Clara había puesto en preparar la comida. Falta de reciprocidad. Clara notó que cada vez que ella necesitaba ayuda, Sonia siempre tenía una excusa. Nunca parecía estar disponible cuando Clara necesitaba un favor y rara vez se ofrecía a ayudar de manera proactiva. De hecho, Sonia actuaba como si mereciera toda la ayuda y atención que Clara le brindaba. No veía los gestos de Clara como actos de bondad, sino como algo que debía recibir por derecho propio. Olvido selectivo. Cuando Clara le recordaba a Sonia las veces que la había ayudado, Sonia actuaba sorprendida o cambiaba de tema rápidamente. Parecía olvidar convenientemente todas las ocasiones en las que Clara había estado ahí para ella. Falta de interés en Clara. Finalmente, Clara se dio cuenta de que Sonia nunca mostraba interés en su bienestar o en su vida personal. Las conversaciones siempre giraban en torno a los problemas y necesidades de Sonia, y rara vez Sonia preguntaba cómo estaba Clara o qué estaba pasando en su vida. Con el tiempo, Clara comprendió que Sonia no valoraba su amistad de la misma manera. Clara decidió hablar con Sonia sobre cómo se sentía, pero lamentablemente, Sonia no parecía entender. Fue entonces cuando Clara decidió distanciarse un poco para proteger su propio bienestar y buscar amistades que apreciaran y reciprocara su generosidad. Detectar a una persona malagradecida puede ser complicado, ya que no siempre es evidente. Sin embargo, aquí tienes algunas señales comunes que pueden indicar ingratitud. Falta de reconocimiento. No reconocen ni valoran tus esfuerzos o ayuda. No dicen gracias ni muestran apreciación de ninguna manera. Expectativas altas. Esperan que siempre estés disponible para ayudarles sin considerar tus propias necesidades o límites. Críticas constantes. En lugar de apreciar lo que haces, encuentran defectos o critican tus acciones. Falta de reciprocidad. No están dispuestos a ayudarte cuando lo necesitas o no hacen ningún esfuerzo para devolverte el favor. De hecho, actúan como si merecieran todo lo que haces por ellos y no como si fuera un acto de bondad de tu parte. Olvido selectivo. Olvidan rápidamente lo que has hecho por ellos y actúan como si nunca hubieras hecho nada por ellos. Falta de interés en ti. No muestran interés en tu bienestar o en tu vida personal, solo se enfocan en lo que necesitan o quieren de ti. Es importante recordar que todos podemos ser malagradecidos en algún momento sin darnos cuenta. Sin embargo, si alguien muestra estas señales de manera constante, podría ser una indicación de que no valoran tus esfuerzos adecuadamente. ¿El malagradecido, deberíamos sacar los favores en cara? En nuestras interacciones diarias, es común encontrarnos con personas de diferentes tipos y actitudes. Entre estas, una de las más difíciles de manejar es el malagradecido. Ese individuo que, sin importar cuántos favores se le hagan o cuánto apoyo reciba, nunca parece reconocer el esfuerzo o mostrar gratitud. En algunos casos, incluso se burlan o reaccionan a la defensiva cuando se les recuerda lo que se ha hecho por ellos. Esta actitud nos lleva a una pregunta crucial: ¿deberíamos sacarles los favores en cara?
Reconocer el problema. El primer paso es reconocer el problema. Los malagradecidos pueden tener diferentes motivos para su comportamiento, desde una falta de educación emocional hasta una actitud egoísta y egocéntrica. Sin embargo, esto no justifica la ingratitud ni la falta de reconocimiento hacia quienes les ayudan. Cuando un malagradecido responde con un "me lo está sacando en cara", está evitando la responsabilidad de sus acciones y desplazando la culpa hacia la persona que le está señalando su ingratitud. El impacto de la ingratitud. La ingratitud tiene un impacto profundo en las relaciones. Puede causar resentimiento, frustración y una sensación de injusticia. Aquellos que ayudan desinteresadamente pueden empezar a sentirse explotados y desvalorizados. La falta de reconocimiento no solo afecta la moral, sino que también deteriora la confianza y la disposición para seguir ayudando en el futuro. Por lo tanto, es fundamental abordar este comportamiento para mantener relaciones saludables y equilibradas. La importancia de sacar los favores en cara. Cuando un malagradecido acusa a alguien de sacarle en cara los favores, en realidad está reaccionando a la incomodidad de ser confrontado con su propia ingratitud. En este contexto, sacar los favores en cara no es un acto de vanidad o de buscar reconocimiento, sino una manera de establecer límites y exigir un mínimo de respeto y apreciación. Es una forma de decir, mi tiempo y mis esfuerzos tienen valor y merezco ser reconocido por ellos. ¿Cómo hacerlo de manera efectiva? Al enfrentar a un malagradecido, es importante hacerlo de manera asertiva y con claridad. Aquí hay algunas estrategias para abordar la situación. 1. Sé directo pero respetuoso, expresa cómo te sientes y por qué te afecta su ingratitud. Por ejemplo, cuando no reconoces mis esfuerzos, me hace sentir que no valoras nuestra relación. 2. Establece límites claros, deja en claro que no estás dispuesto a seguir ayudando sin recibir un mínimo de agradecimiento y respeto. Estoy dispuesto a ayudarte, pero necesito que reconozcas mis esfuerzos. 3. No te dejes manipular. Si intentan hacerte sentir culpable por recordarles tus favores, mantén tu posición firme. No estoy sacándote nada en cara, solo estoy pidiendo que reconozcas y valores lo que hago por ti. 4. Evalúa la relación. Si después de confrontar al malagradecido no ves ningún cambio, puede ser necesario reevaluar la relación. A veces, distanciarse de personas tóxicas es lo mejor para tu bienestar emocional. Conclusión. Sacar los favores en cara a un malagradecido no es un acto de mezquindad, sino una forma de exigir el respeto y la gratitud que mereces. Es una manera de proteger tu valor y establecer límites saludables en tus relaciones. Recuerda que tu tiempo y tus esfuerzos son valiosos y merecen ser reconocidos y apreciados. No permitas que la ingratitud de otros te haga sentir menos o te desmotive a seguir siendo generoso y amable. En última instancia, rodearte de personas que valoren y aprecien tu ayuda enriquecerá tu vida y te permitirá construir relaciones más sólidas y significativas. Dime en los comentarios si alguna vez te has topado con alguien así, que sea malagradecida/. Recuerdo que mi madre siempre decía, al bienhechor le gusta verse correspondido. Eso es una gran verdad. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete al canal. Gracias.